¿Cómo surgió la chispa de la novela? Pues la verdad que es una novela en la que yo quería escribir una novela sobre cómo las circunstancias nos marcan. Cómo venimos todos al mundo con una especie de pack en el que nos entran cosas que no hemos elegido. De manera que quería hacer una novela un poco de cómo las circunstancias nos determinan, aunque la última palabra, insisto, yo creo que la última palabra la tenemos nosotros. Entonces esa lucha entre las circunstancias y la libertad del hombre. Y para mí esta novela, el escenario era lo de menos. Si al final opté por Oriente Medio, era porque es un escenario que yo conozco, al que he viajado como periodista en numerosas ocasiones, y me sentía más cómoda. Es una novela de personajes, con el conflicto de esos personajes y con la intrahistoria de esos personajes. La historia es solamente un telón de fondo, un escenario sobre los que yo subo unos personajes y que lo que importa es lo que les pasa a ellos, cómo viven ellos los acontecimientos. Ese es lo que a mí me ha interesado. Claro, lo que pasa es que inevitablemente, teniendo en cuenta que el tema palestino-judío está ahí flotando y es un escenario... La novela termina, yo he querido terminarla en 1948. Sí, lo sé. Y la he terminado precisamente por eso, porque no quería que fuera una novela sobre el conflicto, o sea, quería que fuera una novela sobre el conflicto de los personajes. Pues ese ha sido en todo momento el objetivo y la intención de la novela. Si no, pues la podría haber acabado en no sé, en los 80. Pero la novela empieza en 1880, a finales del 19 y termina a mediados del 20 por eso, porque he intentado huir, veo que con poco éxito. No. Se nota que es una novela de personajes y que la historia es el telón de fondo donde se sitúan esos personajes. Y hablas de la amistad, por ejemplo, y es la amistad lo que sobresale de lo demás. Lo que sí que pasa es que como es un tema conflictivo y además pienso que te ha supuesto una dificultad hacerlo, porque ¿cómo decidiste que fueran pues palestinos, judíos, los protagonistas? Porque era la elección de esos tres escenarios. Entonces era el cómo uno cae de un lado y es una cosa y cae de otro lado y es otra. Y ninguno ha elegido. Samuel no ha elegido ser judío. Es más, se pasa su existencia luchando contra ser judío porque lo vive como una losa. Ahmed no ha elegido ser palestino, simplemente se ha encontrado allí. O sea, ellos no han elegido, son lo que son y con eso es con lo que tienen que andar en el camino. Sin embargo, ambos son capaces de construir una amistad siendo tan diferentes, siendo dos hombres absolutamente distintos, pero sin embargo son dos hombres que se miran al uno al otro y no sienten que el otro es diferente. Se encuentran como seres humanos y son capaces de construir una amistad sólida. Una amistad que no es una amistad almilbarada, ni es una amistad de novela rosa. Es una amistad que tiene encuentros y desencuentros. Es una amistad basada en el respeto al otro. Y es una amistad sólida, precisamente por eso, porque se basa en el respeto y ese respeto también pasa por la discrepancia. ¿Cómo se te ocurrió el título? Porque realmente es evocador, pero al mismo tiempo da muchos detalles o puede llamar a... Yo creo que el título los lectores no lo van a entender hasta el último capítulo, el último párrafo. Y cuando lleguen a ese último párrafo van a entender que no se podía llamar de otra manera. Yo esta novela, el primer capítulo que escribí fue el último. Es decir, yo antes de sentarme a escribir una novela, la pienso.
tengo la novela totalmente, la voy estructurando, voy tomando notas, pero la tengo totalmente estructurada en la cabeza. Y entonces, tan pensada la novela, sabía cómo comenzaba y cómo terminaba, estaba tan segura de cómo tenía que ser ese final, que no quería, en ese momento en que lo estaba visualizando, no quería esperar a llegar a escribir los otros capítulos antes de escribir el último, porque pensaba que no sería igual que como lo estaba visualizando y viendo en ese momento. Y entonces el primer capítulo que escribí fue el último, y al escribir el último, que tenía muy clara esa frase de dispara, yo estoy muerto, pensé, bueno, es que este tiene que ser el título. ¿Y te pasa eso con el resto de las novelas? ¿Sabes el final antes de Siempre, empezarlas? siempre. Pero esta es la primera que escribo, el último capítulo, antes que nada. Pero todas, yo nunca me siento a escribir si no tengo clara la novela. O sea, la novela la tengo estructurada cuando me siento delante del ordenador. Empiezo a trabajar antes en ella. Ahora estoy trabajando ya, he empezado a trabajar en mi próxima novela, pero no la estoy escribiendo. Estoy tomando notas, la estoy estructurando, estoy pensando en los personajes, estoy organizando la novela. Cuando ya la tenga entera, es cuando me siento delante del ordenador. ¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Así? Así, o sea, ¿Así? preparas... Es decir, primero tengo una idea, le doy vueltas, veo qué puede dar de sí, los personajes empiezan a aparecer, la voy pensando, la voy madurando, y pues a lo mejor estoy 2 o 3 meses en ese proceso. Y cuando ya está la novela totalmente madura, totalmente escrita en mi cabeza, cuando ya sé cómo empieza y cuál es la frase final, cuando ya lo sé absolutamente todo, es cuando me siento delante del ordenador. ¿Y cómo te inspiras? ¿Tienes algún momento...? Pues no sé, siempre tengo como muchas ideas que me rondan en la cabeza. La primera novela, ya lo he contado, fue fruto de una noticia que encontré perdida en un periódico. La segunda, que fue La Biblia de Barro, pues también tenía que ver con la actualidad porque era sobre la guerra de Irak. La tercera, La sangre de los inocentes, que tuvo que ver, la inspiración me la provocó la voladura de las Torres Gemelas y el atentado del 11S en Madrid. El 11S fue de Nueva York, el 11 en Madrid. Es decir, esas 3 novelas tuvieron ese origen, un origen mucho más periodístico. Y sin embargo, con Dime quién soy, yo decidí que quería dar un cambio, un giro, que quería hacer una novela más de personajes, que quería hacer una novela en el que los personajes fueran el principal valor del relato, y es lo que hice, o sea, hice un giro. La editorial me dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, porque a veces los lectores no reciben bien los cambios. A veces los lectores están acostumbrados a escribes un tipo de novela y a lo mejor no te siguen con el cambio. Yo tuve suerte porque bueno, amplié mi número de lectores con Dime quién soy, y Dispara, ya estoy muerto es una novela en ese sentido en la línea de la anterior, aunque yo creo que doy un salto adelante, y es una novela también de personajes. La novela más difícil de las que tengo escrito, es una novela más compleja, manejo muchos escenarios y sobre todo muchos personajes, más que en ninguna novela, y entonces, bueno, pues manejar tantos personajes ha estado lleno de complicaciones. ¿Y cuáles son tus autores de referencia? Mis autores de referencia, yo soy una lectora un poco heterodoxa, un poco que leo todo, pero siempre me han fascinado los autores rusos de finales del 19. Me siento una fascinación absoluta por ellos, por esa capacidad que tienen para hacer novelas de personajes, pero al mismo tiempo reflejar la sociedad y el momento histórico. O sea, te hacen un retrato de la sociedad del momento y de las pulsiones de esa sociedad
sin que te des cuenta. O sea, Es un poco lo que has querido hacer tú en Es un este poco libro. lo que he querido hacer. Es un poco lo que he querido hacer. O sea, esa es mi ambición. Esa es mi ambición. Entonces, salvando todas las distancias, claro. Es decir, pero es un poco, esa es un poco la ambición que tengo. ¿Qué crees que tiene que tener un escritor, un buen escritor, para serlo? Tiene que tener un escritor para ser un buen escritor. Yo creo que tiene que ser un buen escritor es escribir bien, es contar bien una historia. Es decir, a mí me parece que un buen escritor es el que cuenta bien una historia, que la cuenta correctamente desde el punto de vista formal, pero también el que tiene algo que contar, porque a veces se puede contar muy bien la nada. Entonces no solamente hay que saber contar algo, sino que hay que contar algo. Ahora estamos viendo como un boom de creación literaria. Hay un montón de gente que quiere empezar a trabajar de ser escritor, en escribir cosas. ¿Qué les dirías a toda esa gente que te tiene de referencia a ti Que no se rindan. Para seguir adelante? Que no se rindan y que si las editoriales les rechazan los manuscritos, que autoediten y que cuelguen sus novelas, sus escritos, lo que sea, en la red. Es decir, que no se rindan. O sea, antes el que escribía podía sentir la frustración de decir, bueno, el manuscrito me lo han rechazado en las editoriales y este manuscrito no va a ver nunca la luz. Ahora, afortunadamente, la red te abre la puerta a poder hacer llegar tu manuscrito a los lectores, de manera que a mí me parece que desde este punto de vista se ha abierto un mundo de posibilidades realmente extraordinarios y que hay que utilizarlo. O sea, es decir, si yo no encontrara quien me editara mis libros, los colgaría directamente en la red. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, todo menos rendirse, todo menos guardar el manuscrito en un cajón. ¿Qué te gustaría que pensaran los lectores? Ya sé que es utópico, pero me gusta preguntárselo a los escritores. ¿Qué te gustaría que pensara el lector cuando acabara de leer tu libro? Pues que ha merecido la pena leerlo, que ha sido un tiempo que ha estado lleno de elementos positivos, porque la novela le haya llevado a la reflexión, la novela le haya interesado, los personajes le hayan tocado el alma, que la novela haya sido un viaje repleto de sorpresas, repleto de emociones, repleto de ideas. Es decir, que el libro haya sido como un viaje que haya merecido la pena emprender y sobre todo llegar al final. Ya la última. De todos los procesos que tienes que sufrir para ser escritor, proceso creativo, corrección, todos esos procesos, relectura, la gente piensa que es el proceso creativo y ya está, pero después luego hay que corregirla 1000 veces y antes hay que prepararla, hay que documentarse. De todos esos procesos, ¿cuál es el que más te gusta? Escribir. A mí lo que más me gusta es sentarme delante del ordenador y empezar a crear. Es decir, imaginar, crear los personajes, imaginar esos mundos, ver cómo van creciendo en el papel. Ver cómo las ideas, como los personajes que tienes en la mente de repente empiezan a crecer en el papel, empiezan a tomar vida. Esa es la parte para mí más grata, la parte la que más disfruto. El momento en el que estás sentado, en el que estás creando, en que tu imaginación está tomando cuerpo a través del papel, para mí es el mejor momento.